para recibirla. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Bueno, el perdón, tremenda palabra. Tenemos que estar todos conscientes de lo que es el perdón. Es el motivo del Evangelio inclusive. Dios nos manda a perdonar. Y tengo 3 situaciones que dicen, perdonarlo, ¿está bromeando? Después de lo que me hizo, jamás lo podré perdonar. Segunda situación, perdonarme. ¿Cómo podrá Dios perdonarme? Usted no sabe lo que he hecho. Tercero, ¿cómo pude haber hecho semejante cosa? Jamás podré. Héctor, perdónalo. Tercero, dice, ¿cómo pude haber hecho semejante cosa? Jamás podré perdonarme a mí mismo. ¿Y qué es el perdón? Es liberar a alguien, al deudor de una ofensa o mala acción que nos hirió, nos lastimó y nos perjudicó. Perdonar es remitir, suspender algo, perdonar una pena, eximir de una obligación. El diccionario Pasacarpe nos dice que el perdón es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o por alguna deuda, obligación pendiente. En Colosenses 3:13 nos dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces el perdón comprende 3 elementos, una herida, una deuda que resulta de esa herida y la cancelación de la misma. Yo me pregunto, ¿cómo sería nuestra reacción después de un incidente de cualquier índole que nos ofenda? ¿Querríamos hacer algo bueno con esa persona? ¿Consideraríamos tomar represalias o más bien responder con agravio? Yo imagino que uno lo empuja acá, hermano, no hay problema, todo bien. Usted sube al colectivo, lo pisa y se lo quiere agarrar el cuello. Yo doy el ejemplo de un amigo. Hace muchos años había un hermano que ya está con el Señor. Nos ayudó mucho, él y su esposa, a Susana y a mí en nuestro ministerio. Y andaba mal, tenía problemas con el auto y se le rompió. Y viene y me dice, Héctor, tengo un problema. ¿Qué problema tenés? Bueno, quédate tranquilo. ¿Cuánto precisas? Tanto. Yo sabía que no me lo podía pagar. Y le dije, olvídate. En mí estaba el perdón, porque sé que era una persona de fe y no me lo pudo pagar porque no podía. Está en cada uno de nosotros en carácter esa deuda. Y eso realiza a través del perdón. En Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como dice, también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay personas que se niegan a perdonar, reteniendo el perdón y dicen, no, después de lo que me hizo jamás lo voy a perdonar. Esto muestra su carácter en la carne y no en el espíritu. Quien no perdona siempre pierde, porque esto afecta su relación con Dios y también con los demás. Destruye a quien retiene el perdón. Yo imagino una persona que se va a acostar a dormir, ¿cómo va a dormir? Pensando en hacer daño al que le hizo daño. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuanto tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Un aspecto equivocado de Dios, del perdón de Dios, de algunas personas, es pensar que es una cuestión de tiempo y que cuando peca se siente culpable acudiendo a Dios para confesarlo. Pide perdón creyendo que Dios se tomaría un tiempo para perdonarlo y conforme a la magnitud de su pecado actuaría en conciencia
pero nuestro es así. La pregunta entonces, si creía que Dios le había perdonado, la respuesta sería, espero que sí, falta de fe. Yo imagino, es como ir a Carrefour y pedir comprar una heladera a plazos. ¿Alguna duda de que Dios le pueda perdonar todos los pecados y que recordaría algunos para usarlos en su contra? Eso también proviene de la falta de fe. Sienten inseguridad. Debemos tener fe en la palabra de Dios, la confianza absoluta en nuestro Padre Celestial y una confiada dependencia en el carácter y fidelidad, verdad de Dios y en sus promesas. Voy a poner el Padre Perdonador. No sé si lo pusieron. No veo. ¿Está bien? ¿Pusieron arriba? En el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Pero le pregunta a Jesús si debería perdonar a los hermanos hasta 7 veces. Los judíos tradicionales perdonan hasta 3 veces. Así que la generosidad de Pedro dijo, hasta 7, es demasiado. En Mateo 18, 21, 22, Jesús le da a entender que el perdón no debe limitar 70 veces 7. Y en Lucas 15, 11, es un ejemplo de la parábola del hijo pródigo, donde se expresa el amor del Padre y una manera conmovedora. Yo lo voy a leer de acá. Lo voy leyendo. Voy a poner los anteojos. Estos yo los usaba para manejar y ahora los uso para leer. Esa era la ciencia que me arregló los ojos. Dice, había un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Yo cuando la primera vez que lo vi dije, ¿cómo puede ser que semejante cosa? Pero leyendo dice que era a veces posible que el hijo le pidiera la herencia, pero se iba cerca, entendiendo que el anciano podía tener problemas. Parece que este muchacho no lo hizo. No muchos días después, juntando todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El padre, anciano, no se quedó tranquilo. Se sentaba en la puerta de su casa mirando el horizonte, día a día, día tras día. No sé el tiempo que transcurrió, pero él nunca perdió la esperanza que el hijo iba a volver. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que presentara los cerdos. Acá voy a hacer un... Los cerdos, es lo peor que le puede pasar a un judío, tratarlos con cerdo, esa abominación, ellos rechazan el cerdo. Volviendo así dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, el padre ya estaba esperándolo, estaba mirando el horizonte a ver si venía. Lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle,
y poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, matarlo, comamos, hagamos fiesta, porque este hijo muerto era ya, comenzaron a resucitarse. Yo quiero leer una reflexión de lo que significa esta palabra. Creo que la mayor parábola que da el Señor es esta. Hay 4 síntomas que usa el Padre, pero símbolos. El anillo, símbolo de filiación, ahora reencontrado, o sea que se recuperó como hijo. Las sandalias, signo de libertad recuperada. En la cultura hebrea y antigua, los esclavos iban descalzos y los hombres libres iban calzados con sandalias. Y el traje nuevo, te voy a pedir disculpas a todos después cuando salga. El traje nuevo, signo del cambio y de la reconciliación, imprescindible para una vida nueva y fiesta que después llegará. Recordamos que vino nuevo, en odre bien, bueno, eso es lo que es, buen traje. El sacrificio del mejor novillo, preanuncio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y signo de la fiesta, a la que acompañarán música y los amigos. Esa expresión de fiesta es reconciliación. Y hago una reflexión ahora. El cuadro nos interpela acerca de nuestra propia vida cristiana. En clave de hijo menor, tantas idas y venidas, tanto buscamos sobre nosotros mismos, tanta misericordia y falta. Y el hijo mayor, que todo lo sabe, el perfecto, el ataviado, el responsable, el cumplidor, el irreprensible, el juez que también se busca solo a sí mismo y está lleno de soberbia soterrada. Cada uno de nosotros podemos ser encima y ser. Nos llama y nos urge ser padre de la palabra, en la acogida, en el perdón, en el amor, en la reconciliación plena y gozosa. Sin pedir explicaciones, no exigir nada, solo dando. El cuadro expresa el gozo inefable de la vuelta a casa, del regreso al hogar. Yo soy casa de Dios. Todos y cada uno podemos ser mutuamente el Padre que acoge, perdona y alma. Eso es todo. Amén. Damos un aplauso a la palabra del Señor. Gracias, Héctor. Gracias. ¿Terminaste? ¿Terminaste o te falta? El último. Terminaste. Yo realmente estoy asombrado porque hay que tener esta libertad de subir. Ya la escalera ya es un estorbo, ya el micrófono es un estorbo, ya las luces. Y bueno, y un día como hoy, que vos te hayas dispuesto, tenía que predicar la semana pasada, pero por un temita de calendario, de una visita inesperada, predicaron hoy. Pero, ¿cuánto le damos un aplauso a Héctor por esta palabra? Gloria a Dios. El miércoles pasado el que estuvo fue una bendición, fue una reunión tremenda, donde manifestación del Espíritu fue tremenda. Este hombre, un esforzado y valiente, y su esposa, que iban a... ¿Cómo es? ¿A Tenerife? Ríos de Vida, Mozambique, África. Mozambique. Y este domingo viene a predicar, no le vamos a hacer ningún reportaje, va a predicar la palabra y vamos a venir con nuestra ofrenda preparada, porque toda la ofrenda que se haga el domingo va a ser para sembrarla en la obra misionera de Ríos de Vida, Mozambique, África. Así que vamos a venir preparados. Ya está, ya quedamos. ¿Estuvo bien el tiempo? Ya terminamos. Terminaste perfecto. Un fuerte aplauso para Héctor. Lo ayudan, por favor. ¿Sí? Vengan, Lucas. Vengan a ayudarlo, por favor. Y la bendición realmente. Bueno, hoy es el día de Generación Plateada. Así que con un fuerte aplauso vamos a ir recibiendo a nuestra hermana Mari, que es la mamá de nuestra amada Mirta.
Muy bien. Miren, miren qué pinta que tiene, miren. Bueno, Mari, 15 minutos, ¿eh? Porque otra que Héctor. Héctor estuvo re bueno con la hora. Pero 15 minutitos. Paciencia. Porque lo había hecho un poco largo, pero bueno, lo voy a cortar. Sí, Yo quiero ser, cuando sea grande quiero ser como ellos, pero en algunas cosas no. Bueno, el título de pasa y ayúdanos. Amén. Un poquito voy a hablar de Pablo y de Bernabé, que es de los misioneros. Ahora dice que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, y para ver cómo están, porque ellos tienen que asegurarse de que perseveran, ¿no? Si los hermanos se perseveran o se han quedado en el camino. Y que Bernabé llevaron consigo a Juan, pero quería llevar. Juan era un discípulo, pero en una oportunidad que tenían un trabajo grande los abandonó. Entonces Pablo no lo quería llevar. Entonces ahí hubo un desacuerdo. Y yo pensaba, ¿no? Que siempre cuando hay trabajos grandes en grupo, siempre, no todos estamos de acuerdo, no todos. Y ellos les pasó eso, pero cada uno se fue para su lugar, a otro lado, con Marcos. Pero Pablo le parecía bien llevar consigo al que se había apartado, que no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, desde Panfilia. Y no había ido con ellos a la obra, los abandonó. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, que era el que desertó, se fue a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió y comenzaron por los hermanos, encomendados por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así que las iglesias estaban confirmadas en la fe y aumentaban en su número cada día, como aumenta plátano, igual, cada día, porque trabajaban, eran activos. Y atravesando, y así fue que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Había una palabra en Asia que había. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Betinia, pero el Espíritu Santo no les permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron en Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo se inquietó y vio la visión y enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Y qué importante es cuando está el llamado al Señor, alimentarlo y estar siempre listo, ¿no? Tener ese fervor para salir, que Dios llamaba, para que les anunciésemos el Evangelio. Así que ellos se fueron allá a visitar a esta gente de donde habían predicado el Evangelio tanto tiempo. Y previo a este viaje, Pablo, ahí era cuando estaban con problemas, ¿no? Con Bernabé, misionero, anunciando el Evangelio. El sentir de Pablo era visitar a las iglesias donde había predicado el Evangelio para confirmarlos en la fe. Pero el enemigo ya puso ese
esa cosa hubo un desacuerdo en ello, porque Bernabé quería llevar a Marcos, y Marcos era el que había disertado, que los había abandonado en una obra que tenían que hacer en otro lado. El discípulo que había abandonado. Bueno, Pablo no estaba de acuerdo en llevarlo, entonces se separaron. Bernabé se fue con Marcos a Chipre, Pablo llevó a Silas con él y fueron a confirmar ha sido de todas las iglesias que ellos habían predicado el Evangelio. Ahora, con el sueño que tuvo Pablo, tuvo un sueño de este macedonio que le pidió que pasara por allí y les ayudara. Y pudieron mejor ayuda. Pablo le pidieron ayuda, pero la mejor ayuda de Pablo que Pablo podía darles a los macedonios era anunciarles el Evangelio. La mejor ayuda social que podemos dar a las personas es ayudarlas espiritualmente y anunciarles el Evangelio. Los misioneros, no es fácil. El campo misionero no es fácil. Yo lo viví, fui por muchos países y sé que no es fácil porque viene el cansancio, el agotamiento, el hambre, la sed, la costumbre de comer cosas en su país y en otro país es todo distinto. No tenés agua para tomar. Por ejemplo, en África no había, llevamos agua y si no teníamos que comprar en el mercado, pero el agua de ahí no se podía tomar. Ellos estaban acostumbrados, por eso estaban tan enfermos, mucha gente enferma y chicos. Y bueno, anunciarles el Evangelio, la mejor ayuda social es podemos dar a las personas y ayudarlas espiritualmente y anunciarles el Evangelio. El campo misionero les decía que no es fácil. Los misioneros confrontan choques culturales en distintos lugares, lingüísticos, tradicionales, religiosos y alimentos también, que uno está acostumbrado a comer una comida acá y vas en otro país y es distinto. Hay cosas que nuestro organismo no está acostumbrado y nos hace mal. Entonces la mayoría de las veces íbamos, porque en todos los países tenemos escuelas de Juventud con una misión, íbamos ahí, pero cuando salíamos que nos invitaban, procurábamos no ir a comer, sino a charlar, a contar testimonio, a ver, porque preguntaban mucho cómo es acá en Argentina, y llevar la palabra y hacer, ayudarles a fortalecerlos en el Señor, ¿no? Y muchos creen que cuando yo llegaba de afuera, me preguntaban, qué lindo, fuiste a tal lugar, qué tal es la gente, y uno no tiene tiempo de pasear, de recorrer, sino que uno va con una misión, ¿no? Lo que el Señor encomienda, buscar a las almas perdidas y ayudarles a fortalecerlas. Así que si nos hicieran 15 minutos, yo tuve 5 minutos. Bueno, y le doy gracias a Dios porque por esa causa uno aprende a valorar lo que tiene. Dar gracias a Dios por lo que tiene y por lo que no tiene. Porque a veces somos ambiciosos y queremos más y más y más. Y no, hay que ver lo que es en otro país, la necesidad que hay. La cantidad de chicos que andan en la calle, que yo lloraba. Empecé en el saco, después terminé allá. Pero yo lloraba escondida porque me daba tanta pena de ver las criaturas. Ellos juegan igual, en su pobreza, en su miseria, en el hambre que pasa. Igual juegan porque son chiquitos. Así que yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque hace como 20 años que no subo un púlpito. En cambio, a donde íbamos ya nos preparaban con la cultura, la moda, las costumbres, todo. Y ya nos decían, bueno, vos vas a predicar en tal lugar, vos no. Entonces ya nos preparábamos y nos ayudaban también. Así que yo le doy gracias al Señor y gracias al pastor también por permitirme. Gloria a Dios. Hola. Mari, los perdonamos, ¿no? Con la palabra de Héctor. Nos dejan sin audio. Mari, ¿en qué lugares estuviste de misionera? Que hablaste recién.
¿Te acordás a cuántos lugares fuiste de misionera? Comencé por Chile, partes de Chile. Después Perú, Ecuador, Guayaquil, todo el otro lado de la cordillera, muchos pueblos. Allá en Pucallpa, donde está el Sendero Luminoso, y es tan peligroso, que ahí matan a todos los misioneros, a los evangelistas. Después Paraguay, parte de Brasil, parte de España y África, o sea Mongomo, Bata. Tremenda, tremenda. Con razón el otro día, claro, tan independiente, misionera por todo, te recorriste en todo el mundo. Y recorrer nuestro país también, conocer cómo se vive allí y la necesidad que hay. Así que yo le doy gracias a Dios porque yo le escapaba mucho. Cuando iba alguien a golpearme la puerta, yo decía, decide que no estoy, le decía a mi hijo. Pero el Señor preparó una estrategia y me preparó en sueño lo que eran los ministerios que había, ¿no? Y cómo trabajaba un misionero. Y bueno, y eso yo lo fui alimentando hasta que llegó el momento, me interné en Ituzaingó 1 año y de ahí comenzamos a trabajar. Tremendo. 87 años tiene. ¿Qué me contás? Y la gloria es para el Señor. Y re independiente. Le voy a contar algo. Vos no digas nada, María. ¿Vieron que me di arisca con el micrófono? Así. El otro día, claro, habíamos ido a la caminata de la Biblia que hicimos, había como 3.000 personas, todos cristianos, y terminó, y entonces me dice, pastor, ¿me puedo arrimar? Le digo, sí, vamos. Entonces íbamos caminando, ella caminaba despacito, yo iba caminando al lado, y en un momento llegamos a cruzar una calle. Se me ocurrió agarrarle la mano. ¿Para qué? Y un poco más ella me agarra a mí para cruzar. Una independencia absoluta, tremenda. Así que, Mari... Me subí a los cerros por la escalera, que me dejaron abajo, que espera, y cuando llegaron esos, llegué con ellos. ¿Viste? Y encima, como si esto fuera poco, fuimos a Los Cocos, al retiro de líderes. Ella fue con Mirta, su hija, y la teníamos en todos los lugares. Donde nosotros íbamos, ella subía, no tenía problema. Y en una de esas no la vemos más, estaba de costado como la Torre de Pisa, así. Un aplauso para Mari, en el nombre de Jesús. Bueno, Héctor, una bendición lo que nos predicaste sobre el perdón. Cerraste con la parábola del hijo pródigo, maravillosa. Cómo el Padre nos perdona a nosotros sus hijos, por más que a veces derrochamos nuestra vida, Él siempre está presto para recibirnos. Tal vez en esta noche, a la luz de esta palabra del perdón, como decíamos hoy en el culto, nunca recibiste el perdón de Dios. Sabés que Dios siempre está presto a perdonarnos. Pero hace falta algo de nuestra parte para recibir el perdón. Nuestro arrepentimiento. Tenemos que pedirle perdón y decirle, Señor, me arrepiento de haber vivido una vida sin sentido, de haber lastimado, de haber herido, de haber sido una persona que por muchos motivos ya no quiero ser así. Yo creo que esta palabra que nos trajo Héctor nos lleva al arrepentimiento para que nos hagamos acreedor del perdón de Dios. Porque Dios ya te perdonó y me perdonó en Cristo. Pero recibimos ese perdón cuando decidimos arrepentirnos. Y también, como nos predicó recién nuestra amada Mari, en la vida cristiana hay inconvenientes, hay desavenencias. Un hombre tremendo como Bernabé, junto con Pablo, 2 hombres de Dios, amaban a Dios, amaban la obra, amaban las almas, pero sin embargo hubo una desaveniencia entre ellos. Bernabé agarró a Juan, que Pablo no le había gustado, que había abandonado la obra misionera años anterior, no lo aceptó llevarlo con él. Y Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, decidió dejarlo a Pablo para acompañar a Juan,
que había errado el camino. Pero también tuvo el amor de Dios, el amor de acompañar, de bendecir. Después Pablo siguió adelante, a partir de ahí ya no caminaban juntos Pablo y Bernabé, sino que a partir de ahí empezó a caminar Pablo y Silas, entraron a Filipos, ahí donde estaba el varón macedonio, para que les predicara el Evangelio. Y qué lindo, ¿no? Así es la iglesia. Muchos siguen adelante, tienen pasión por los perdidos, y otros les gusta consolar a los heridos en la iglesia. Pero los dos son hombres de Dios. Y los dos tienen algo fundamental, que es el perdón. Porque el perdón siempre nos da segundas oportunidades. El perdón siempre nos da el saber que tenemos que dejar las cosas que no están bien y empezar de una vez por todas a hacer las cosas que el Señor anhela que hagamos. Yo entiendo que en esta noche, ponete de pie, iglesia, creo que muchos tienen que recibir a Jesús. Muchos tienen que decirle por primera vez, tal vez, Señor, me arrepiento. Ya no le quiero echar la culpa a nadie. Y pueda recibir consuelo. Pueda recibir un nuevo tiempo. Pero ya no solo con el Señor. Por eso te invito a que hagas esta oración, que alguna vez todos los que estamos aquí la hicimos, la oración de fe, la oración de reconocer que soy pecador, que me arrepiento y que recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador, que lo necesito de verdad. Y el Señor te va a recibir. Y te puedo asegurar, como me pasó a mí, con mi esposa, cuando recibimos a Jesús por primera vez, algo pasó. Algo pasó. Los problemas siguen estando, las situaciones siguen estando, pero algo pasó adentro mío. Algo pasó dentro de mi esposa. Yo le decía, ¿vos sentís lo mismo que siento yo? Sí, me siento diferente, me siento, no sé, tengo paz, me decía. Claro, porque recibimos a Jesús, el príncipe de paz. Y recibimos la paz de Dios. Y recibimos el perdón de Dios. Y como decía Héctor, podemos dormir. Porque sentimos el perdón de Dios. Y porque también nosotros podemos perdonar a muchos que nos han lastimado. Te invito a que cierres tus ojos, hagas esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, dame una nueva oportunidad. Quiero experimentar esa paz en mi corazón, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Señor, a partir de ahora quiero decirte Padre, porque sé que soy tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias. Recibí la paz de Dios, iglesia. Recibíla, recibíla, recibíla. Aquellos que somos hijos, recibíla la paz. Recibíla, abrazala, atesorala, disfrutala. Y aún como nuestros hermanos Héctor y Mari, siendo tan adultos, mayores, tienen esta frescura para predicar, que también nosotros podamos correr esta carrera y cuando llegue nuestra vida avanzada, podamos dar gracias a Dios como ellos dieron gracias a Dios, siguiendo predicando su palabra. Yo te invito a que si recibiste a Jesús en esta noche, te arrepentiste de verdad, que levantes tu mano ahí donde estás, porque queremos orar por vos.